¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, ¿eh? Después de recibir el pase con Gustavo Tubio y por supuesto todo el equipo de TN, del noticiero, que está trabajando siempre en esto que decimos todos nosotros, trabajando para todos ustedes, comenzamos esta emisión del Corresponsal, que va a ser intensa. Lo vamos a tener a Rosendo Fraga, siempre acudimos a él con periodicidad para ir analizando los diferentes momentos que se van produciendo a lo largo de la realidad política y de la campaña política. Nos interesa hablar con él después de lo que pasó en Santa Fe el domingo pasado, en víspera de lo que va a pasar mañana en la ciudad de Córdoba, una elección importante, intendente, por la repercusión nacional y por supuesto por la continuidad de la campaña. Junto con esto lo vamos a tener a Roberto Kachanovsky, porque estamos en una circunstancia económica dificilísima. Estamos en vísperas de anuncios económicos. Así que vamos a estar hablando con Roberto, que tiene una visión muy realista siempre, y cada vez que él ha hecho un pronóstico se ha cumplido, lamentablemente, porque le ha tocado hacer pronósticos duros, de cómo estamos en este momento de la Argentina, en la campaña que sigue esta negociación dificilísima con el Fondo Monetario Internacional, la escapada del dólar, el aumento de la inflación, el impacto que tiene en la inflación, es decir, este enfoque de todo esto que está pasando en la macroeconomía, que tiene repercusión en la vida nuestra de cada día. Así que esta es la propuesta. Vamos a estar, repito, con Javier Lozano en Córdoba, en la previa de esta elección que está movilizando a mucha dirigencia dentro de Juntos por el Cambio. Decía, esta es la propuesta que tenemos para compartir con todos ustedes en esta emisión del Corresponsal, que comienza, como es costumbre, con el comentario editorial del día de la fecha. Estamos atravesando la campaña política, tal vez la peor de todas, sin que esto signifique que las anteriores fueron buenas. La degradación de la calidad política de la Argentina se va viendo todos los años, o todas las campañas, ¿no? En lo que significa la discusión de la temática, la propuesta de la dirigencia hacia los problemas de la gente. En este contexto estamos viendo lo que hace el gobierno y la oposición. Lo del gobierno es catastrófico. Esto está claro. No hay ninguna discusión. Lo tienen claro hasta los propios. Más allá de la cara durez del presidente de la República, es cada vez más difícil ponerle adjetivos que representen algo no repetitivo o mejor para el presidente de la República, que ha navegado toda su presidencia entre la de un mentiroso y un cara dura. ¿Por qué lo digo? Por las declaraciones del presidente de la República de estas horas, en la que le hizo a Jorge Rial, después de la vuelta de la cumbre entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, en donde él habla de me siento con el deber cumplido. Creo que dejo una Argentina marchando por un buen camino. Es muy fuerte escuchar esto. Es muy impactante. Porque no es difícil conocer la realidad. Nadie piense que Alberto Fernández vive en una burbuja. Porque si viviera en una burbuja, uno le reprocharía, mire, el error que está cometiendo es que está viviendo en una burbuja. Pero Alberto Fernández no vive en una burbuja. Él ve la realidad. Con disgusto seguro, sabe lo que está pasando. Y cuando él hace estas declaraciones, marca claramente que nada le interesa de lo que está sucediendo hoy dramáticamente en la Argentina, con esta catástrofe económica, con enormes consecuencias sociales y culturales para la Argentina presente y futura.
¿Y por qué digo culturales? Porque esto trae un deterioro en la educación, en la posibilidad de tener trabajo, en la cultura de trabajo, en todas aquellas cosas que hacen a la sociedad. Claramente, esta es una actitud absolutamente despreciativa de la realidad de la gente. Lo mismo se aplica para el ministro de Economía. Yo lo veía y lo escuchaba el otro día en la CGT. Había que ver las caras de la CGT. No había ningún entusiasmo, no había ninguna sonrisa. Y un discurso lleno de lugares comunes, propio de alguien que usted piensa, bueno, pero este hombre está gobernando. Van a cumplirse un año de la gestión de Massa. La gestión de Massa ha representado más del 100% de inflación. Y es impactante verlo a Massa presentarse a sí mismo como un hombre de éxito. Le confieso que es impactante ver que el justicialismo no tiene ninguna otra posibilidad de tener otro candidato, que su candidato sea el candidato del fracaso. Es algo pocas veces visto dentro de la historia argentina y en particular de la historia del peronismo. El tema es cómo se sigue de acá a diciembre, porque yo lo quiero marcar esto. La realidad tremenda de los meses que faltan de un gobierno sin poder político para generar soluciones, sin voluntad política para generar soluciones. Porque lo dramático de todo esto es lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a usted. La inflación disparada. El problema del dólar no es el comprar el dólar blue a 528 pesos. El problema del dólar a 528 pesos es que esto pesa sobre los precios que todos nosotros, con mayor efecto en los más pobres, pagan por los productos de primera necesidad. Hoy el salario mínimo en la República Argentina no cubre la canasta básica familiar. Esto lo quiero marcar porque cambia además el ángulo de los objetivos de la política como tal. Lo pongo con un ejemplo muy claro. Uno de los objetivos es crear trabajo para este gobierno y para el que venga. Pero ¿qué pasa cuando alguien obtiene un trabajo en blanco, registrado, y su salario mínimo no cubre la canasta básica? ¿Cuál es el mensaje que surge para la sociedad? Porque efectivamente, ¿cómo generar en eso un estímulo para trabajar? Cuando se ve eso y se compara con lo que puede ganar a lo mejor un grupo familiar en la acumulación de planes, se entiende, no es que se justifique, se entiende algún razonamiento de muchos. Dice, ¿para qué voy a trabajar? Si tuviera un trabajo en blanco, registrado además, y comenzara por la escala un poquito por arriba del salario mínimo, pudiera ganar aún mucho por arriba del salario mínimo, no cubro la canasta básica en la Argentina. Este es el problema sobre el cual se debería discutir. Este es un problema que no lo discute el gobierno. Tampoco debo decirlo la oposición. Lo que nosotros estamos viendo en esta campaña es una desesperada búsqueda del poder por aquellos que entienden pueden acceder al poder. Massa, y del otro lado Rodríguez Larreta y Bullrich. Si vemos la campaña hasta acá, ninguno de los temas de controversia
entre los candidatos tiene que ver con lo que le pasa a usted. Ninguno. Más allá de alguna alusión circunstancial, ¿no? Queremos mejorar la educación, queremos mejorar la economía y demás. Lo que quiero marcar es que esto explica lo que está pasando con el electorado. Esto explica la indiferencia del electorado. Aún de aquellos que dicen que van a ir a votar. Porque más allá de los identificados con los núcleos duros de cada una de las dos estructuras en políticas más importantes, no hay por fuera de los que se inclinen por uno o por otro el entusiasmo de decir: esta persona, este candidato me va a dar la solución que tenga. Y esto es un problema enorme para la Argentina, porque efectivamente una de las cosas importantes que tiene que generar la política es la expectativa. Si usted tiene la expectativa de que con fulano va a estar mejor y la convicción, por supuesto que usted tiene una actitud diferente. Viene una Argentina de esfuerzo. Alguien dirá: Nelson, ¿y esta de qué es? También, es de penuria. La Argentina es una penuria diaria. Lo que viene va a tener penuria, indiscutiblemente. El tema es si esa penuria se vive en pos de una esperanza o si esa penuria es solamente un método de sobrevivencia, de supervivencia. Son dos actitudes distintas. Hoy soportamos la penuria porque tenemos que sobrevivir. Hay que arreglárselas como vivimos, pero en una idea de que nada se puede proyectar. Nosotros necesitamos que se genere ese cambio. Y hoy hay en promedio un 30 y pico % de gente que dice: yo no creo ni en uno ni en otro. Quiero marcarlo esto como tema fundamental, al margen de lo que ahora vamos a estar analizando de la realidad política y económica. Porque este es el momento que se está viviendo en la sociedad argentina. Estamos viendo una campaña sucia, absolutamente sucia, en donde el limpio queda tan poco como la nada. Patricia propone que desde el mensaje fuerte, desde expresar la voluntad, que vamos a... Así no funcionó. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo. ¿Es el modelo Macri ese? Es lo que intentó Mauricio Macri. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Hoy tenemos el cuarto simulador de vuelo extraordinario. Y hablando de simuladores de vuelo, alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente. Fiscales y jueces de garantía, pongan la cara. Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei, pongámosle que se cree que va a un orden total, como en la segunda temporada del Reino, ya delirante. Y me imagino por ahí un gobierno con dificultades de Patricia, como por ahí la serie del 2001. Este es mi candidato. Y siempre vamos a estar del mismo lado, como dijo el compañero. Pase lo que pase en las elecciones. Muy bien. Roberto Castellano, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme. Aquí, ¿eh? Un gusto verte. Ya lo tenemos a Rosendo Fraga. Rosendo, ¿cómo estás? Dale, Nelson, gracias por invitarme. Muy bien, acá estamos con Roberto escuchándote. Ya vamos a estar con Javier Lozano en Córdoba. Tu impresión del momento que se vive. Se ha pasado Santa Fe, viene Córdoba, las pasos se avecinan a pasos, utilizo otra vez la palabra, agigantados, aun cuando para nosotros nos parece una eternidad. Hoy, ¿en qué punto ves que se está de cara a esa elección?
Bueno, yo creo que estamos ya en los momentos finales. La elección es el 13, ¿no es cierto? Creo que hay un hecho dominante. Juntos presupone que va a ganar. Y en la medida que Juntos presupone que va a ganar, quien gane el 13 de febrero se siente el próximo presidente. ¿Esto qué hace? Ha llevado la lucha interna de Juntos a una lucha interna como si fueran oficialismo y oposición, Claro. con dos fuerzas antagónicas. Y esto va a ser inevitable que en las 2 semanas que faltan y pico se logre contener. Esa idea, el 13 se elige, ¿no es cierto?, el presidente, creo que ha exacerbado el conflicto dentro de Juntos. Pero el otro tema que tenemos que mirar, vinculado a lo que vos decías, en Santa Fe el voto positivo fue el 51%. Votó el 63%. Si descontamos el voto blanco, el voto impugnado, votó voto positivo el 51%. No, y esto es un llamado de atención muy importante que se vincula, porque el clima general, la fuerza política, la propuesta política, el tono de campaña, y esto es un punto que tenemos que revisar. En Córdoba, la elección de gobernador votó el 60%. El menor de 1931 en cuanto a la concurrencia. Entonces, acá la sociedad está dando, aparte de los mensajes políticos, un mensaje para todo el sistema. Ahora, Rosendo, este es un punto muy importante, al margen de ahora analizar también la situación de lo que está pasando en el gobierno. Después vamos a estar hablando de la economía con Roberto Kachanowski, ¿no? Porque esto representa un verdadero problema para el sistema democrático en sí. Y además, un nivel de ausentismo tan alto tiene un impacto cualitativo, ¿no es cierto?, en el final de la elección y en lo que representa esto para inclusive los candidatos que vayan a ser elegidos. Sí, yo primero agregaría que esto no es un fenómeno solamente particular de la Argentina. En todo Occidente, la concurrencia a votar está bajando, ¿no es cierto? Acá hay problemas que hay que reflexionar desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrático. Pero, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el tema? En la medida en que la política se sigue alejando de la gente, vos lo planteaste en todo esto, se sigue alejando del sistema de la gente, esto debilita al quien ejerce el poder. Si cuanto menos gente concurre a votar, y es con voto obligatorio, lo cual implica también que hay una norma que no se está cumpliendo, más débil es quien está arriba, quien representa. La representación requiere la participación, y eso es un punto central. Rosendo, ¿cómo lo ves hoy al gobierno, al oficialismo? ¿Cómo lo ves a Massa en la candidatura que va llevando adelante con una interna que existe? No es que no existe porque ahí está Grabois, ¿no? Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa, yo diría, con Grabois? Una cosa es la ideología y otra cosa es la política. La pregunta es, Grabois, me parece a mí, va a ser una buena elección. ¿Qué quiere decir una buena elección? 5 o 6%, no digo, pero 5 o 6% del total, ¿no es cierto? Un dato de Rosario que se pasa desapercibido, como otro, es que 1 cada 5 rosarinos votaron por Grabois. Así es. Ganó, es decir, sobre el peronismo tradicional, pero a su vez 1 cada 5 rosarinos votaron por Grabois. Grabois, claro, ahora esto es ambivalente para el peronismo. Por un lado, dice, bueno, el peronismo tradicional está débil, pero por otro lado, evita que el voto peronista más combativo, llamemos más de izquierda, se le vaya, ¿no es cierto? Una paradoja del peronismo es esa capacidad. El movimiento Evita está con la fórmula peronista. Esa capacidad que tiene de englobar sectores diferentes. Correcto, es un punto importante para tenerlo en cuenta. Ya me voy con Javier Lozano a Córdoba y quiero también hacerte participar de esto, Rosendo, porque mañana hay una elección importante. Se elige el intendente de la ciudad y es una elección que por el contexto va a tener una gran repercusión nacional, sobre todo en Juntos por el Cambio. Ahí los candidatos más importantes son Daniel Pacerini, que representa a Schiaretti, y Rodrigo de Loredo, que representa Juntos por el Cambio. Javier, ¿cómo estás? Bella noche.
Hola Nelson, bella noche. Bueno, escuchando atentamente el análisis que sea Rosendo y algo de eso, sobre todo con la baja participación que hubo en muchas provincias en los últimos tiempos con estas elecciones desdobladas, tiene que ver con una denuncia de esta tarde de Juntos por el Cambio. El jefe de campaña de Loredo es Juan Negri, el hijo del diputado nacional Mario Negri, que dijo que hay algunas irregularidades detectadas por ellos en cuanto a la Junta Electoral, a la responsabilidad del armado de mesas, de la capacitación que tuvieron con autoridades de mesa y con respecto a que no se puso el acento en la obligatoriedad del voto. Es decir, tiene que ver, como decía Rosendo, en las elecciones de hace un mes, del 25 de junio pasado, hubo una baja participación del 63%, si no me equivoco. Así que esto que ha denunciado esta tarde Juntos por el Cambio pone un foco, en la tensión que se vivió hace un mes con esa elección tan peleada entre Martín Yarlora, que es el gobernador electo, con el senador nacional Luis Juez, una diferencia escasa de 3 puntos. Ustedes recordarán que se detuvo el recuento de votos por problemas en cómo mandaban los fiscales con el sistema electrónico. Entonces eso derivó en, que hasta la 1 de la mañana no se sabía qué había pasado, se había detenido con una diferencia escasa. Bueno, después, cuando fue el recorte definitivo, se dio el triunfo de Martín Yarlora, que es el actual intendente de la ciudad de Córdoba, y mañana, su viceintendente, Daniel Pacerini, un médico justicialista que tuvo gestión con José Manuel de la Sota en 2 oportunidades, en 2007 y en 2011, en cargos en el gobierno provincial. Y ahora es el candidato a intendente de la capital provincial, una ciudad muy importante, y también con algo que llamó la atención, que el gobernador Schiaretti decidió desdoblar la elección a intendente, algo que no había pasado nunca. Entonces los cordobeses vuelven a las urnas casi a un mes de lo ocurrido. Por eso se pensaba que Schiaretti sabía que la elección venía muy pareja como la que ocurrió, con esa diferencia de 3 puntos, y eso podía traccionar con un hombre fuerte, ¿no? Con Rodrigo de Loredo, que es actual diputado nacional de Evolución Radical, del sector que lidera el senador nacional Martín Lustó. Y está todo, entonces, esa prevención de que podía traccionar los votos de Juez y de Loredo y podían perder la ciudad de Córdoba, que ya hubo administraciones radicales. La última fue del hijo de Ramón Mestre, Ramón Javier Mestre, hasta el 2019. Por eso, una elección importante que tiene la atención de toda la nación, ¿no? Y sobre todo con los referentes nacionales Juntos por el Cambio que van a estar mañana acá. Correcto. Sin duda. Rosendo, ¿te sorprende esto que para Juntos por el Cambio a nivel nacional está generando o genera la elección en Córdoba, la intendencia? No, es decir, yo creo que no solamente es para Juntos por el Cambio, para el radicalismo es muy importante, ¿no es cierto? Para el radicalismo Córdoba es fundamental. Es decir, hay una perspectiva del radicalismo que parte de la base, ¿sí? Ganamos Santa Fe, ganamos Córdoba, ¿no es cierto? Córdoba capital. Lustó es competitivo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el radicalismo está viendo los territorios como piezas de reconstrucción del radicalismo como alternativa política nacional. Bueno, importante este punto que vos marcás. Ahora, Javier, allí se está anunciando mañana, según estén los resultados, tanto la presencia de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es así? Está confirmado, también van a venir Gerardo Morales, Martín Lustó. Mirá. Y quizás se quiera bajar la temperatura de esta interna tan caliente entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Va a estar esa foto tan anunciada para mostrar unidad, todos apoyando por supuesto a Rodrigo de Loredo, pero no es una elección a intendente más, es una elección muy importante de la provincia de Córdoba, también con el pasado del radicalismo acá en la provincia, ni más ni menos que las gobernaciones de Eduardo Angelós, de Ramón Mestre. Y en este caso la ciudad de Córdoba tiene Juntos por el Cambio y especialmente el radicalismo mucha fuerza, ¿no? Ahora, Rosendo, una de las especulaciones que se genera, por eso tiene esta importancia esta elección en la ciudad de Córdoba, que además es la tercera ciudad del país, ¿no? Es que esto, según cómo se den las cosas, podría reavivar el intento de acercamiento, por lo menos de Rodríguez Larreta a Schiaretti, ¿no es cierto? En la perspectiva de que Rodríguez Larreta ganara la elección interna, si es que esto ocurriere. Bueno, sí, yo creo que yo justo pensaba mencionártelo ahora.
porque ya Schiaretti dijo que él, ¿no es cierto?, después de las PASO se replanteaba la posibilidad de acuerdo, de alianza con Rodríguez Larreta. Y entonces, claro, es decir, algo que le salga mal a Schiaretti, ¿no es cierto?, en alguna medida favorece a los adversarios de Larreta, ¿no es cierto? Es decir, este es otro punto de la interna, yo te diría. Javier, mañana, ¿qué nivel de participación se espera? ¿Se espera un nivel de participación similar al que ocurrió en la elección a gobernador? ¿Mayor, menor? ¿Hay algún tipo de pronóstico sobre esto? Bueno, recordando y reafirmando lo que acabo de decir, ¿no?, que la elección a gobernador fue baja la participación, sí. 63%. Acá en el último tiempo de la campaña hubo muchas esquinas de la ciudad de Córdoba compuestos de los principales partidos, con panfletos, con actividad proselitista. También en las redes sociales hay mucha activación de esta elección. Sí. Quizá pueda superarse ese nivel de participación, pero por cierto que los cordobeses están un poco cansados de estar encima de las urnas con tan poca diferencia, ¿no? Así que se espera que haya una participación similar, ¿no?, del 63-65%, y el histórico acá en la provincia de Córdoba, el índice de participación siempre fue superior al 70%. Perfecto, fantástico. La última, Javier, porque obviamente nos quedamos preocupados. ¿Se prevé algún tipo de dificultad con el escrutinio para mañana? No sé si con el escrutinio, pero llama la atención que esta tarde, hace un par de horas, Juan Negri, el jefe de campaña de Loredo, haya salido a denunciar estas irregularidades. Mañana, algo raro, 8:30 va a haber una conferencia de prensa de los principales referentes cordobeses de Juntos por el Cambio. Es decir, se abren las escuelas a las 8 y 8:30 va a haber una conferencia de prensa. Seguramente se va a advertir sobre esto que han denunciado esta tarde. Perfecto, Javier. Como siempre, estupendo tu trabajo. Estaremos siguiendo mañana durante todo el día tu cobertura desde Córdoba en esta elección. Córdoba es la tercera ciudad del país de amplia repercusión nacional. Gracias, Javier. Saludos, Nelson. Perfecto, les repito, ya vamos a estar en un momento más con Roberto Kachanowski, porque tenemos que hablar de la situación económica de la Argentina, del presente y del futuro, ¿no? Pero te hago esta primera, no quiero dejarlo político porque no está esto desconectado. Hoy, ¿qué genera esto en la economía, esto que se está viviendo políticamente en la Argentina? Bueno, saludos a Rosendo. Y, a ver, yo te diría que no hay posibilidad de tener éxito económico si vos no tenés un gobierno que genere credibilidad. Algo vos lo comentaste al comienzo de... Ahora, tenés una particularidad en esta elección, que el candidato a presidente del oficialismo es a la vez el ministro de Economía. Y la situación económica es, yo te diría que es una de las más complicadas que yo he visto a lo largo de mis 42 años de profesión, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente económico, debe ser una de las situaciones económicas más delicadas que va a heredar el próximo gobierno. Más delicada que la del 2015 que heredó Macri. Mucho más delicada, sí. Después te estalla, ¿no? Sí. Pero te diría que no es solo por la inflación, no es solo por el dólar, etcétera, sino que tenés un banco central que está literalmente fuera de combate y un nivel de gasto público gigantesco que tiene como contrapartida una carga tributaria fenomenal. Y fíjate que encima, además, ahora le quieren hacer pagar a las empresas más anticipo de impuestos para desfinanciar al próximo gobierno. O sea, están haciendo todo para desfinanciar al próximo gobierno. Ahora, esto tiene como contrapartida carga tributaria, pero tenés un gasto público récord y sobre todo concentrado en lo que es gasto social, y nunca tuviste peor la salud pública, no por los médicos, sino por la infraestructura, estoy diciendo, ¿no? Lo que está pasando. La educación, la seguridad, y bueno, no tenés defensa, no tenés nada. O sea, te matan con impuestos y no te dan nada a cambio, ¿no? Rosendo, esto que marca Roberto, ¿no?, en relación a esta particularidad, es decir, uno recuerda el caso de Fernando Enrique Cardoso, que era ministro de Economía de Itamar Franco, fue candidato con un plan exitoso, ¿no es cierto?, como en algún momento pudo haberlo pretendido Cercavallo. Este es un hecho muy particular, es decir, hay un ministro, se cumple un año de la designación de Massa, que es el candidato, 110% de inflación. Qué cosa notable, casi al revés de cualquier lógica, ¿no? Absolutamente de acuerdo.
¿Qué tal, Kachanowski? No te había saludado yo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Ahora, esta es la pregunta. Sí, yo diría que es muy difícil que gane el oficialismo, pero es bastante probable que compita en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Ya eso que te está mostrando, ¿no es cierto? Que sí, que llegue a la segunda vuelta es probable, que gane no es probable. Este es un punto importante, Rosendo, porque es decir, porque hay muchos, y a veces forma parte también de lo que es el juego de la especulación política y las nubes en las cuales también se vive en la política de la oposición, que creen que esta elección se va a definir en primera vuelta. Difícil. Es difícil, yo veo difícil que alcance a alguien el 50% de los votos, que en realidad es 45%. Nosotros tenemos un sistema muy particular. Si llega a 45%, ¿no es cierto?, se gana en primera vuelta. Y bueno, no es tan difícil el 45, no es fácil, pero no es tan difícil, ¿no es cierto? Y si llegas a 40 y hay 10 puntos de ventaja sobre el segundo, también se gana la primera vuelta. Esto permite una serie de análisis y conjeturas. Y el tercer partido, por eso pasa a jugar un rol importante, ¿no es cierto? Esto es Milei. Es Milei, ¿no es cierto? Vos fíjate que este punto, Clarín el lunes promedió las 10 encuestas que se habían difundido, ¿no es cierto? Sí. Difundido en julio. Es un dato interesante y bueno, ¿qué es lo que mostraban? ¿No es cierto? Sí, un Milei que no se ha derrumbado como parecía, ¿no es cierto? No se ha derrumbado. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Y del otro lado, un peronismo que con Massa por un lado y Cordobés por otro, bueno, yo diría, alejó el riesgo del tercer lugar, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, pues no olvidemos, 45-40 es un sistema balotaje particular. No te vayas, Rosendo. ¿Va a haber nuevas medidas económicas? Algo van a anunciar. Yo recuerdo que en estas 2 semanas de julio, el fondo ya terminó de arreglar con Burundi, con Congo y con Kenia. O sea, le hicieron la revisión y no hubo ningún problema. Los únicos malos de la película somos nosotros. Ahora, déjame hacer un particular caso, porque ellos mezclan la economía con la política todo el tiempo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que en realidad es una institución que componen varios países, no es el capitalismo salvaje, sino que son un montón de países que están ahí poniendo plata. Correcto, China entre ellos. Claro, y China es el tercero o cuarto que pone más plata. El fondo es el enemigo. Ahora van a China, activan el swap y nadie sabe muy bien qué le están dando. No sabemos si están entregando media Patagonia, estoy exagerando, pero... Y eso está bien, eso es como si los chinos fueran los benefactores. Entonces, mezcla mucho el discurso político demagógico con el problema económico. Yo creo que el fondo no les va a dar mucha más plata de la que necesitan para... O sea, me debes 10, te doy 10 para que me pagues. Ahora, esto es una complicación no solamente para el gobierno, para el funcionamiento del país. Las cámaras de insumos médicos acaban de difundir que no hay posibilidad de importación de productos médicos. Es decir, es muy importante lo que vos decís, porque uno tiene idea que el blue afecta a los especuladores. Afecta cosas de la vida diaria. Bueno, a tal grado llegás con el problema de las reservas del Banco Central que... Por ejemplo, hoy tenés que importar café de Brasil, por ejemplo, te digo. Y tiene que venir un camión de Brasil, es un flete que hay que pagarlo en dólares en Brasil. No te autorizan que el camión venga, o sea, no te dan los dólares para pagar. Los fletes, los barcos que vienen con mercadería en Argentina ya dijeron, que son la mayoría de bandera extranjera, dijeron, mire, antes de que yo le suba la mercadería al barco, usted me paga en la casa matriz el flete, porque si no, no me lo va a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no le pagás, porque no tenés los dólares, y el Banco Central no te los da, el barco no va a venir vacío a la Argentina, o va a venir, vacío a la Argentina para llevarse, qué sé yo, no sé. Claro. Trigo, lo que fuera. Entonces vas a tener un problema de exportación después por la falta de embarcaciones, ¿no? Ahora, es una cosa impactante cuando vos esto lo bajás al día a día de estas cosas que explican lo que están faltando, ¿no? Hay gente que está aprovechando que vienen turistas de Paraguay y Uruguay para pedirle que le traigan cubiertas, que pagan la comisión porque les resulta más barato que comprarlas acá, donde además no las hay, ¿no? A ver, si te vas para... La economía ya está en un proceso de recesión con inflación.
Los últimos datos que dio el INDEC sobre actividad económica, que es un estimador mensual de actividad económica que te anticipa qué va a pasar con el Producto Bruto, ya te está mostrando que la economía está en caída, bajando. Y además tenés una inflación que este mes de julio se va a acelerar de nuevo, seguramente. Ahora, vos tenés esa combinación. Entonces, ¿qué va a recibir? Yo creo que Argentina, el próximo gobierno va a recibir una situación que va a mezclarse, después Rosendo tal vez se acuerde mejor que yo, pero de dos cosas. Lo que pasó en el 73 con Gelbar, que terminó en el Rodrigazo. Correcto. Me refiero al atraso del tipo de cambio, la tarifa de los servicios públicos, etcétera, que terminó en el Rodrigazo, lo que es precios relativos. Y algo que fue el plan primavera, que terminó en el 6 de febrero del 89 con la hiperinflación. Porque estamos acá hablando de esto, pero al mismo tiempo tenemos al Banco Central, que le debe a los bancos aproximadamente unos 35.000 millones de dólares, que los bancos le compraron con depósitos de la gente. Que es hoy se llaman LELIQs, en la época de Alfonsín se llamaban depósitos indisponibles, con Macri se llamaban LEVAC. Pero siempre lo mismo. Entonces vas a estar recibiendo algo parecido a la tormenta del 73-75, con la del 89, más todas las reformas estructurales que hay que hacer. Ahora, Rosendo, esto es importante, ¿no? Porque esto que explica además muy simplemente, que tiene componentes técnicos Roberto, porque esto es el elemento fundamental para explicarle a la gente. Viene una realidad económica de mucho costo político para el gobierno que venga. Mira, yo el análisis que hizo Kachanowski te lo plantearía así. Los últimos 40 años de democracia, 4 crisis económico-electorales, que se juntó la elección con una crisis económica seria. 89, 2001, yo diría que 2019, más allá que no terminó con nosotros, y esta. Es decir, se te combina en un momento, ¿viste? Elección, con 2 terminaron mal, lamentablemente, 89 y 2001. Otra no terminó mal, perdió el gobierno, pero un crédito excepcional del fondo la evitó, y el acuerdo. Y vos fíjate que estamos con la economía, ¿no es cierto?, al filo de la navaja, nuevamente con el fondo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista. A mí no me cabe duda que va a ser un momento muy difícil. Y hay un tema al cual vos te refieres 2 veces, que lo conocés bien, que es el tema de la salud. Yo creo que el gran tema en materia social es la salud, donde converge, como decíamos, las importaciones, la saturación del hospital público, la caída de la clase media que abandona las prepagas, no puede pagar, e inclusive la crisis dentro de la misma prepaga, ¿no es cierto? Entonces acá hay un problema que me parece que inflación no es la primera vez. Pobreza está. En cambio, me parece que en la salud se está planteando una situación singular. Ahora, es muy importante esto, y por eso valoramos esto de Rosendo, y por eso lo convocamos a Roberto, porque nos gusta hablar de la economía desde el punto de vista de lo que pasa en la gente todos los días, ¿no? Porque si no, obviamente a veces tiene la causa en lo macroeconómico que vos lo das, pero hasta que no lo explicás y no se vive en lo de todos los días, dice, bueno, qué sé yo, será para que compren dólares. Estamos viviendo un nivel de deterioro de nuestra vida todos los días, aún para aquellos que pueden disponer de dinero, impactante, ¿eh? Y mira, a ver, yo te diría que el otro día salió la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Eso te está mostrando cuál es el nivel de pobreza. Seguramente vamos a tener un nivel de pobreza más alto cuando salgan los números en su momento. Pero, insisto, vos sabés que cuando vos mirás el Estado gasta a nivel nación, provincias y municipios. Correcto. Son los 3 niveles. Cuando sumás el gasto de todo eso se llama gasto público consolidado. En la década del 80 y del 90... ese gasto era 32 puntos de Producto Bruto. Ahora está en 46 puntos de Producto Bruto. Es decir, todo lo que producía la Argentina se lleva el 46. Claro, sí, pero, a ver, representa el 47% de lo que producís, pero no te da nada a cambio. No, claro, o sea, que te diría que, no sé, Rosendo, si coincide conmigo, pero todavía esto es peor que en el 2001, porque en el 2001 no tenías este nivel de gasto público. Eso te va a requerir de un esfuerzo político muy grande para poder llevar adelante las reformas económicas. Con un agregado más. El colchón social que tenés hoy
En el 75 era mucho más grande y en el 89 tal vez también hasta era más grande. Hasta en el 2015 era más alto. Este es un gran punto, Rosendo Fra, porque una cosa es decir, sí, vamos a cortar acá, vamos a cortar allá, vamos a cortar en el otro, y después la realidad social, ¿cuánto te da para esto? ¿No? Porque obviamente es un temón fenomenal de la Argentina, ¿no? Sí, vos sabés que históricamente el indicador de pobreza llegó a su máximo el primer semestre del 2002. Mira. Llegó al 50%. Ahora, vamos a ir a elecciones con un nivel de pobreza muy próximo a ese, en el momento de la elección, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, si las cosas se van de control, se van sobre un piso mucho peor que las veces anteriores. Hay un dato, ¿no? Hoy un salario mínimo no te cubre la canasta, y aún un salario más arriba del mínimo, bastante más arriba del mínimo, no te cubre la canasta básica, lo cual es un tema que es generador de un conflicto, no ya lo que arme la política sindical, de conflicto en la vida diaria, ¿no? Bueno, ahí cuando ya tenés la gente que trabaja en blanco y que además de trabajar en blanco, ya la plata ni siquiera le alcanza. Claro. O sea, además tenés obra social, cobertura médica, pero ni siquiera, y yo tengo cobertura médica privada, hay un montón de cosas que ya no te cubren las obras sociales directamente. ¿Sí? O sea, y los médicos tampoco pueden estar trabajando por lo que le pagan por una consulta. O sea, destruiste el sistema de salud, destruiste el sistema de educación, destruiste la economía. Ahora, yo creo que todo esto ya no es un tema básicamente económico. Y ahí yo le paso la pelota a Rosendo. Este es un problema de destrucción de los valores que imperan en la sociedad argentina. Este es un problema que no es que el gasto público llegó ahí porque se le dio la gana a alguien. Es porque hubo una demanda de populismo. La sociedad estuvo demandando. Sí, claro. Nadie vende populismo si no hay demanda de populismo. Así es. Entonces, acá hay un problema de valores. Se rompió la cultura del trabajo y nos fuimos a la cultura de la dádiva. Y eso hay que cambiarlo. Ahora, es muy difícil eso, Rosendo, porque además vos tenés, imagínate, Rosendo, imagínate, Roberto, que gobierna el peronismo, inflación 100%, vos no ves a la CGT incendiando el país. No la ves no haciendo ningún paro, aplaudiéndola más, una cosa increíble, esto que para quedar la historia. Imaginen lo que sería si hubiera un gobierno de signo contrario con la mitad de inflación. La CGT te para el país y demás. Ese es un punto, Rosendo, político de la realidad de la Argentina que vos no ves en la discusión de todos los días, ¿no es cierto?, de la política opositora, ¿no es cierto? De acuerdo, pero yo agregaría a esto un factor, es decir, el populismo es policlasista. No es solamente un problema que los sectores vulnerables viven el populismo. El populismo, y ese es el problema, ¿no es cierto? El problema es que es un sistema donde no solamente los vulnerables reciben algo más. Todos los sectores, todas las piezas del engranaje también lo reciben. Y a veces lo de arriba reciben más que lo de abajo. Ahí yo agregaría, a ver, claro, es muy bueno el punto que hace Rosendo, porque uno tiende a pensar populismo es el que recibe un plan social. Sí, claro. No. Ojo, también que tenés sectores empresariales que lo único que quieren es vivir con protección. Por ejemplo, o actividades profesionales que dijo Macri, la mía está asegurada. La mía está asegurada. También las actividades profesionales quieren su pequeño currito, digamos, ¿no? Entonces, vos tenés toda una sociedad que está más pensando cómo va a lograr el Estado que le saque al otro para que me dé a mí, que en vez de producir y generar algo que mejore la calidad de vida del que me está comprando algo, ¿no es cierto? O sea, no estamos pensando en ser eficientes, sino en lograr que el Estado le saque al otro para que me dé a mí. Entonces es una sociedad que a mi juicio se ha transformado en un conflicto social permanente y eso así impide todo progreso económico. Con un tema además, ¿no, Rosendo? Porque después del gobierno de Macri, más allá de todas las limitaciones que tuvo, es decir, vos ves que ningún sistema absoluto dio resultado. Es decir, también las políticas del menemismo, que representaban, ¿no?, los mercados y demás, terminaron fracasando porque hay temas estructurales de la Argentina, ¿no es cierto?, muy profundos, que hasta que no cambien impedirán que haya el desarrollo que nosotros queremos, ¿no? Es un tema, ¿no, Rosendo? Sí, absolutamente. Bueno, acá Roberto nos podrá algunos, ¿no es cierto?, datos más concretos, pero yo creo esto, ¿no es cierto? Es claro,
se dice que Argentina es el mayor fracaso de los últimos medio siglo, en cuanto, ¿no es cierto? Por ejemplo, su PIB per cápita, peor del mundo, la evolución. Bueno, y esto no es casualidad, ¿no es cierto? Esto no es casualidad. Y esto es, yo creo, en gran medida, ahí sí, más responsabilidad de los sectores dirigentes que los sectores vulnerables, sin lugar a dudas. Pero esto yo creo que es fundamental un cambio de actitud de la dirigencia, ¿no es cierto? Creo un cambio de actitud de la dirigencia claro. y ejemplaridad de la política, ¿no es cierto? Porque simultáneamente esto es lo que estamos observando, cada vez una crítica creciente a la política. Sin duda, es un gran tema, muy profundo, sí, por eso explica parte de la indiferencia de la gente, ¿no? Sí, pero por eso cuando se habla de casta, que en realidad viene de Podemos, de la izquierda, la casta no es solamente la dirigencia política. Permíteme, vamos a ir a la pausa y vamos ya después a la parte final a compartir una pregunta final tanto con Rosendo como con Roberto Kachanowski, hablando de esta radiografía de la Argentina, en esta campaña electoral en donde lo que abunda es la mugre, lo que faltan son las ideas. Ya volvemos. Muy bien, ya la parte final de la emisión de Corresponsal, que como siempre es en vivo, ¿no es cierto? Con este gran gusto de tenerlo a Rosendo Fraga, Roberto Kachanowski, lo tuvimos a Javier Lozano, que está en la previa de la elección mañana de la ciudad de Córdoba con gran repercusión nacional. Tengo 2 minutos para una conclusión. Rosendo, ¿te impresiona que lo económico va a tener un rol clave en las PASO del 13 de octubre? Pues sabes que creo que la definición va a ser más política que económica en esta situación. Mira. Por eso vos fijate que con esta situación económica que tan crítica que tenemos, el gobierno no está pagando el costo electoral que teóricamente debería pagar. Eso que me dice que hay otros factores políticos, no es que la economía no está, pero que hay factores sociales y políticos que están influyendo también al momento de votar. Clarísimo. Roberto, ¿tu visión? Rápidamente le diría a la gente, si gana la oposición y digamos está dispuesta a hacer una serie de cambios, la gente no tiene que esperar que la Argentina se vaya a arreglar en 4 años de mandato. Esto me parece que es importante, Rosendo, yo creo que lo ha visto también a lo largo de la historia de muchos países. Los países necesitan su tiempo para recuperarse, y más un país como Argentina que defraudó tanto su palabra y las reglas de juego en las cuales se tiene que desenvolver la economía. De manera que no apostemos en que en 4 años se arregla todo. En 4 años empieza un proceso de transformación que llevará 15 años tener un ingreso per cápita promedio de la Unión Europea, por ejemplo. Roberto, muchas gracias. Gracias a vos. Rosendo, muchísimas gracias. Ya estamos en la parte final del Corresponsal. Estamos en vivo, ya volvemos. Quería dejar para el final de este programa, ya a minutos de las 22, y ya cuando están viniendo Gustavo Tubio y todo el equipo del noticiero para continuar aquí en Todo Noticias, un dato que refleja lo que es este gobierno. Si uno comienza a analizar el boletín oficial, se va a encontrar con una cantidad creciente de nombramientos dentro de la administración pública. En muchos casos, personas vinculadas con la militancia política, principalmente de la cámpora. Esto está ocurriendo. Usted se acuerda que Massa, cuando asumió hace un año, en esta su gestión de gran fracaso, había dicho que se iba a congelar el ingreso de gente a la administración pública. Pues bien, mintió. Nada que sorprenda. Ya viene Gustavo Tubio y todo el equipo. Ustedes sigan en Todas Noticias, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el próximo sábado aquí a las 21 en vivo en El Corresponsal. Gracias.